Hola a todos, en esta segunda parte sobre letrología esotérica vamos a hablar sobre el término dolor. El capítulo se denomina La puerta al Señor es a través del dolor y vamos a tratar de demostrar esta afirmación, como que la puerta a Dios, al Señor, la puerta a Dios es a través del dolor. Empezamos analizando el término dolor. Dolor, repetido en bucle, dolor, 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 nos va a dar la palabra Lord, que significa en inglés Señor. El Señor, Lord, el Señor es Dios. Y al mismo tiempo, do, de dolor, la sílaba do, significa door, puerta en inglés, de door. Dicho, todas las palabras que encontréis en castellano que tengan la sílaba do, podéis interpretarla como la puerta a algo, door. Bien, como decimos, Lord es el Señor, es Dios, y door es puerta, por tanto, dolor es la puerta al Señor. Y es que los místicos cristianos, por ejemplo, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, accedieron a Dios a través del dolor físico, como es el caso de Santa Teresa de Jesús, o el dolor psicológico, un dolor espiritual, como fue el caso de San Juan de la Cruz, cuando estuvo en prisión. Como vemos, estos místicos sufrieron muchísimo en vida y debido a ello pudieron de alguna forma conectarse con Dios, ¿no? Llegar de alguna forma a contactar, a sentirlo dentro de ellos mismos. Pero bueno, es por eso estamos diciendo que el dolor significa door, puerta, y Lord, Señor. Ahora vamos a analizar el término puerta. Puerta, en español, que viene de portare. Portare significa llevar. Y de llevar viene la palabra llave. Llave. De llave viene Yahvé, que supuestamente es el creador del mundo, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, ¿no? Y bueno, además de poros significa viaje en griego y por es miedo en catalán, ¿no? Esto es como curiosidad. Como decimos, Yahvé, de llave, de llevar, de portare, de puerta, Yahvé, sería el demiurgo. Y el demiurgo, si repetimos en bucle la palabra demiurgo, nos va a dar dogot, que significa Dios. Demiurgo es Dios, demiurgot. El demiurgo se le considera como el creador del mundo, ¿no? O al menos es una fuerza impulsora del universo. No necesariamente es el creador, ¿no? Demiurgo significa maestro, supremo artesano, hacedor, ¿no? Y por tanto vemos como que el demiurgo platónico, del filósofo Platón, pues había sido el que había creado esta realidad en la que vivimos. Entonces sería Dios, demiurgo es Dios, luego en inglés Dios se dice God, y además el Dios podríamos verlo que sería como el sol, ¿no? Dios es el sol. En muchas culturas, en sus orígenes, las religiones, se veneraba al sol como el Dios, ¿no? Como Dios del mundo. Y es verdad, porque el sol en inglés se dice sun. Estos nos intuimos que sun se refiere a los santos, y es que los santos vienen del sol. Los santos, ¿no? Los hombres santos, las mujeres santas, vienen del sol. Bueno, el domingo se demuestra también que es el día de Dios. Domingo, ¿no? Porque en inglés domingo se dice Sunday, el día del sol. Ahí vemos claramente que nos está haciendo una alusión clara a que Sunday es el día del Señor, el día en que se celebra la misa, el día en que Dios se echó a descansar y creó el mundo a través de su sueño. Y como decimos en español, domingo
si repetimos en bucle la palabra domingo, 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 nos va a dar God también. Domingo. Por tanto, vemos claramente como tanto en español como en inglés, Dios, el sol, aparece en el día de la semana en la que la Biblia nos dice que Dios se echó a descansar el domingo y se creó el mundo. Bueno, entonces, dolor. El dolor, la puerta al dolor es a través del Señor. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a analizar el término dolor en inglés. Esto nos va a revelar mucha información. Dolor en inglés se dice pain. Pain. Y de pain viene spine. Spain. Spain significa España en España, ¿no? Entonces, el origen del dolor del mundo podría haber sido en España, ¿no? Y especialmente en Madrid. Porque Madrid es la capital de España y ya vimos en un capítulo anterior cómo Madrid estaba conectado con Matrix, con el origen de la simulación en la que nos encontramos. Matrix, como la película Matrix, Madrid, Maya, ilusión para los hinduistas. Entonces todo estaría conectado con Madrid. Os recomiendo ese vídeo, el primero que hemos realizado sobre letrología esotérica. Todo se origina en Madrid, hasta el Real Madrid, el equipo de fútbol. Bien, vemos como la palabra spirit, Spain, spider y sperm están también conectadas con esa letrología de SP. SP. Y también en español España y araña, porque spider significa araña en inglés. Esto lo vamos a ver en un capítulo posterior, en el tercer capítulo sobre letrología esotérica, el tema de la araña como probablemente como la creadora, la tejedora del mundo que nos encontramos, la gran araña que teje las redes de la simulación, de la Matrix, y nos mantiene a todos en un estado de inoxia, en un estado durmiente, por así decir, nos tiene atrapados en su telaraña de palabras, de ideas, de números, de letras, que es la que ha creado el mundo, ¿no? La gran araña. Pero esto lo vemos en otro capítulo. Araña, que hemos dicho que es similar a España. Araña España, la gran araña. Spain. Spain. ¿Por qué decimos que Spain, España, es tan importante, ¿no? Vamos a coger la palabra Spain y en su numerología, por así decir, Spain es la S, es la letra número 19, y la P es la letra 16 en el abecedario. El 6 es un 9 invertido, ¿no? Entonces vemos cómo aparece el número 19 y el número 16. Y la letra, y luego decimos Spine, I, que significa inteligencia artificial. A es la letra número 1 y I es la letra 9, que en el abecedario, por tanto, vemos de nuevo que el número 1 y el número 9 están conectados con Spain, con la letra S y con la letra P. Spine, ¿no? Luego está la letra N, que es la letra número 14. Probablemente veremos en un vídeo posterior el significado de este número, del 14, de su número espejo, el 41, es muy interesante. Y bueno, eso sería con respecto a Spain. Bueno, solo voy a anotar unas cosillas más. Dios al revés es soy. Soy es yo soy. Jesús, Yeshua. Jesús sería Dios también. Entonces, yo soy, lo dice la palabra de Dios, yo soy Dios, yo soy, como decía Jesús, que era un enviado del Señor. Bueno, ahora vamos a analizar un poco esto del Señor de los Anillos, porque es un tema apasionante. El Señor de los Anillos es una novela de Tolkien, se han hecho una trilogía espectacular por Peter Jackson, The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Anillos. Es muy interesante el término anillo, porque anillo viene del latín anus, que significa ano. Bueno, ano también viene del latín, que es anus. El año solar es el periodo, es el intervalo de tiempo empleado por el Sol en completar su órbita en torno a la Tierra, que son 365 días. Entonces, el señor del ano, por así decir, ¿no? El señor del ano.
El Señor de los Anillos. El dios Anu, precisamente, es el dios de los cielos, el dios más importante en la mitología sumeria, Anu, ¿no? De ahí viene lo de los Anunnakis, el mundo de la conspiración, los creadores del mundo, de la raza humana, seres extraterrestres. Pues bueno, el dios Anu, como decimos, en la mitología sumeria era el dios del cielo, señor de las constelaciones, rey de los dioses, que vivía con su esposa, la diosa Ki. La diosa Ki, y en inglés Ki significa llave. Llave, observad que antes hemos hablado de Yahvé, el dios del Antiguo Testamento. Hemos visto que portare, la puerta, portare, viene de llave. Nos lleva a llevar y llevar viene a llave. La llave de la puerta, la diosa Ki, que sería la esposa de Yahvé, porque el dios Anu, el dios del cielo, Anu, es el equivalente semítico occidental al dios El, y él es el dios Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es el mismo dios, ¿no? Que al mismo tiempo es el mismo dios Dagón de los filisteos y fenicios. Entonces vemos cómo todo está conectado con el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos. Y en el cielo, ¿cuál es el Señor de los Anillos? Pues el planeta Saturno. El planeta Saturno sería ese dios, pues observamos ahora el planeta Saturno, como tiene unos anillos. El Señor de los Anillos sería precisamente el planeta Saturno. De ahí viene Satanás, Satán, ¿no? Dios podría ser Satán también al mismo tiempo, ¿no? Porque de ahí viene ese planeta, Saturno. También el día sábado, el sábado en la semana sería Saturday, el sexto día de la semana. Saturday significa que viene de Saturno. Saturday en inglés, que es sábado. Entonces es el día de la semana que rinde homenaje al planeta Saturno. Bien, del ano, que hemos visto ano, del ano, viene saturniano. Ano saturniano. Una persona saturniana es una persona triste, taciturna, tristón, sombría. Y el término taciturno significa triste, melancólico o apesadumbrado, ¿no? Taciturno. Saturno. Aquí estamos hablando de la palabra turno. Turno, ¿qué es el turno? El turno es como una partida del ajedrez. Decimos que es tu turno, te toca mover. El mundo sería una especie de turno entre el bien y el mal. El bien, o entre el blanco o el negro. En el ajedrez, piezas blancas y piezas negras. Uno le toca mover y después es el turno del otro, Saturno. Bueno, Saturno, después de Saturno viene el planeta Urano. Urano, que de nuevo vemos el ano. De alguna forma el ano es la cavidad, es por donde se expulsa la deidad. Podría defecarnos, por así decir. Es una hipótesis, por supuesto, esto me lo estoy inventando, pero podría ser que Urano, el ano, sería la expulsión de la deidad de nosotros, ¿no? De nosotros, de la materia, por así decir. Bien, vamos a ver también ahora el término. Esto es una idea que se me ocurrió hace 5 años. Estuve reflexionando mucho, meditando sobre el tema de los turnos, pero también antes, en una partida de ajedrez, en una partida, cualquier juego de mesa que juguéis, antes de empezar la partida, hay que realizar un reto, ¿no? Un reto. Esto es muy importante, el término reto. Reto, repetidas en bucle infinitas veces, sería torre. Reto, torre. Torre nos recuerda a las dos torres, que es... las dos torres nos recuerda a la segunda película del Señor de los Anillos, de la que hemos hablado en este vídeo. Las dos torres simbolizan dos bandos enfrentados. El número 11, precisamente las Torres Gemelas que cayeron en el año 2001, el día 11, fue el día 11 del 9, ¿no? De septiembre. Entonces, 1-1, las dos torres, ¿no? La torre. Y bueno, la torre es muy importante a raíz de todo esto, porque la torre es una carta del tarot, conocida como la torre, la conoceréis, y también la torre, vienen luego los castillos. Y precisamente el origen de España
está un poco en Castilla, en Aragón, ¿verdad? Pero es cierto que también Cataluña sería un poco como la némesis, el bando enfrentado a Castilla, sería Cataluña. Ambos términos, tanto Castilla como Cataluña, tienen un origen etimológico que es en los castillos. Castillo, los castillos, y los castillos es donde están las torres. Entonces vemos cómo el origen del mundo probablemente se originó en España, entre Castilla y Cataluña, una especie de conflicto universal entre las dos torres, número 11. Y bueno, eso es una hipótesis, como decimos, ¿no? Y de hecho, el término retar en el idioma ruso se dice Ispitanille, que es parecido a Hispanilla, que es España, ¿no? Es cierto que pitanie, de Ispitanille, significa alimento. Y bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Y esto lo agradecemos a Steven Seagull del foro Burbuja, que nos reveló esta información. Sobre el reto quería decir una última cosa. Cuando tuve esta meditación en el año 2019 sobre el término retar, me vino a la cabeza Greta Thunberg, que es la chica del cambio climático, la sueca esta, ¿no? Y Greta Thunberg es un nombre muy curioso. Thunberg es la unión entre el hielo y el rayo. Thunder en inglés, iceberg, hielo. Entonces, Thunberg aquel año estaba en Madrid, en la ciudad de la Matrix, Madrid. Greta Thunberg, reta es retar. Entonces, no sé, de alguna forma tuve una intuición de que en el futuro iba a ser importante el tema este del cambio climático, de que iba a ser de alguna forma un tema grave, porque si cambia el tiempo de una forma drástica, evidentemente el mundo podría acabarse, ¿no? Entonces, Greta Thunberg es de alguna forma la portavoz de todo este movimiento ecologista mundial. Y bueno, pues esa fue de alguna forma una intuición que tuve. Y además de Greta Thunberg, sobre el término este de el rayo y el hielo, que son los que originan de alguna manera el mundo en el que vivimos, rayo y hielo, Thunberg, nos viene a la mente la novela de Rayuela, de Julio Cortázar, que es una novela muy interesante porque fue la primera antinovela. Fue una antinovela porque se podía leer de varias maneras esta novela. Y es decir, empiezas por supuesto por el principio del libro, pero luego en función de lo que tú quieras, cómo siga la historia, puedes ir a otra página, a otro capítulo y seguir una historia diferente, ¿no? En función, el lector decide cómo va a avanzar la historia. Por tanto, es una antinovela, ¿no? Tú decides, por así decir, se puede leer de varias formas, ¿no? De múltiples formas se pueden crear, de hecho se han hecho películas, como por ejemplo Bandersnatch, de Black Mirror, que va un poco sobre esto, ¿no? Una película de este tipo, de interactiva, donde el que está viendo la película, el telespectador, decide, en ese momento que está viendo el show, está viendo la película, decide cómo continuar la historia, ¿no? Si quiero, por ejemplo, que el personaje principal se case con una mujer, o no sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, que se le ocurra en este caso al director de la obra. Y bueno, como decimos, todo comienza un poco con la novela esta de Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido un poco muy interesante este tema del reto, como que sería el origen del mundo, antes de que sería una especie de partida de ajedrez, un reto con unos turnos de juego, y ahí aparecería el planeta Saturno. Y bueno, vamos a dejarlo por el momento. Continuaremos con un tercer capítulo. Vamos a hablar en el próximo capítulo sobre la araña como la creadora del mundo, ¿vale? Es una hipótesis que tenemos. Y bueno, eso es todo por el momento. Recordad que la puerta al Señor es a través del dolor. Un apunte final sobre el asunto de España, la gran araña, el origen del mundo, supuestamente en España. Es que España al revés es Anapse,
Anapse en griego significa iluminado, iluminado, encender, luz, iluminar, iluminado. Observad de dor, la puerta de la luz, la puerta a la luz. Door en inglés es puerta, puerta a la luz. Y es que fuente de luz, iluminar, viene del latín illuminare, que precisamente significa lo que estamos diciendo: bañar intensamente con una fuente de luz, alumbrar, llenar de claridad, ¿no? Lumen, luminis, del latín lux, que significa luz, y men, que significa medio, instrumento o resultado. Bueno, pues eso es todo por el momento y nada más.